cuando bajé del tren a Auschwitz, había una persona que decía, todos los que no pueden andar, viejos, pequeños, entonces tenían que subirse a los camiones. Y así cuando bajamos del tren, ya no encontré más mi hermano, ni mis tíos, ni sobrinos. Mi mamá siempre me tenía así, tenía mucho miedo. Y mi mamá tenía 40 años, no es que era vieja. Y entonces me dice, Aneta, iremos también con los camiones, porque el campo de Birkenau era a 3 kilómetros de la estación de Auschwitz. Y así había mucha gente que se fueron con los camiones. Y esos camiones eran directamente era a la cámara del gas. Un hombre camina hacia su destino. 4 soldados polacos lo acompañan sin hacer ningún ruido, ni siquiera mirarlo. El semblante del comandante le genera repulsión, pero no por sus facciones, sino porque debajo de ese rostro humano se esconde uno de los monstruos más grandes que ha visto la humanidad. Lo más curioso es que este hombre, ahora vestido con una simple chaqueta de fieltro y pantalones de prisionero, hasta hace poco tiempo llevaba un lujoso uniforme diseñado por Hugo Boss, decorado con las mayores insignias que Adolf Hitler podía otorgar a sus hombres más fieles. El sentenciado a muerte avanza a su encuentro con la horca, luego de que un tribunal lo hallara culpable de las más siniestras fechorías que un militar pudiera contemplar. Ese hombre que carga con una mirada muerta, sin ningún tipo de arrepentimiento, es Rudolf Höss, comandante del campo de concentración de Auschwitz, quien había implementado por primera vez el mortífero químico Zyklon B en las cámaras de gas para asesinar a millones de judíos. El 16 de abril de 1947, el militar nazi subió las últimas escaleras de su vida para encontrarse con el nudo de la justicia, apretando su cuello con las fuerzas de 6 millones de víctimas inocentes, hasta que la presencia del animal de Auschwitz fue borrada de esta tierra. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer la macabra historia de Rudolf Höss, el genocida de Auschwitz. Rudolf Höss nació en 1901 en el seno de un hogar alemán cristiano. Su padre era muy estricto y un fervoroso creyente católico, y aseguraba que su hijo estaba destinado a ingresar al clero. Sin dudas, el pequeño Rudolf sería sacerdote, o al menos eso creía su familia. Más tarde, el propio Höss escribiría en sus memorias Yo, comandante de Auschwitz, el siguiente fragmento. Mi vocación parecía trazada de antemano, pues mi padre había hecho la promesa de que yo entraría en la vida religiosa. Toda mi educación estaba fundada sobre la realización de ese juramento. Una atmósfera profundamente religiosa reinaba en mi familia. Mi padre estaba fanáticamente ligado a la Iglesia Católica. Pero al contrario de las expectativas de su familia, que oraban porque el pequeño del clan Höss se convirtiera en misionero y ayudara a llevar la paz a los corazones de la gente, Rudolf fue perdiendo la fe en la religión católica, y sus intereses por la vida militar crecieron durante su adolescencia. En 1916, tras la muerte de su padre y a espaldas de su familia, Höss se enroló en el mismo regimiento en el que habían servido su progenitor y su abuelo, comenzando una carrera militar que sellaría su destino, así como el de millones de personas que morirían bajo sus órdenes. En 1918, el joven Höss comenzó a militar políticamente dentro del Freikorps de Gerhard Rosbach, una organización paramilitar ligada a los camisas pardas y compuesta por 3.000 soldados, que marcaron el comienzo del ascenso al poder de un joven Adolf Hitler. En 1923, bajo órdenes de quien era por aquel entonces supervisor de los Freikorps, Martin Bormann,
Höss y otros miembros de la organización apalearon hasta la muerte a un maestro local, ya que creían que había acusado a un miembro del grupo de Höss de perpetrar operaciones de sabotaje contra las líneas de suministro francesas. Tras la confesión de uno de los asesinos, Höss fue arrestado y condenado a 10 años en la cárcel por ser el cabecilla. En cambio, Bormann fue tan solo condenado a 1 año de prisión. Tras 5 años cumpliendo la pena, Höss fue liberado al declararse una amnistía general en favor de los seguidores de Hitler. A partir de su liberación en 1928, comenzó a trabajar como gerente en granjas y complejos agropecuarios y se unió a la Liga Hartmann. Se trataba de una especie de logia alemana que profesaba la pureza de la sangre sajona y que más tarde sería absorbida por el partido nazi. En la Liga Hartmann, Höss conoció a Heinrich Himmler y gracias a esa conexión, en 1934, con Adolf Hitler en el poder, se uniría a las SS. Podrías deshacerte de 2000 cabezas en media hora, pero fue la quema lo que llevó todo el tiempo. El asesinato fue fácil, ni siquiera necesitabas guardias para llevarlos a las cámaras. Simplemente entraron esperando tomar duchas y en lugar de agua, encendimos gas venenoso. Todo fue muy rápido. Tan inhumano era Höss para este punto, que durante los juicios de Nuremberg, al ser acusado de matar a más de 3 millones de judíos en las cámaras de gas, el comandante corrigió al juez y dijo: «Solo fueron 2,5 millones, el resto murió de hambre o enfermedades». El siniestro Höss era metódico. Todos los días varios trenes cargados con 2.000 personas por cada uno llegaban a Auschwitz y desde la entrada se dividían en 2 grupos. Aquellos que podían trabajar eran enviados a los campos de trabajo y aquellos que estaban muy débiles eran enviados directamente a las cámaras de gas. Bajo el mandato de Höss, Auschwitz se convirtió en una factoría de la muerte, a tal punto que era inviable sin los enormes hornos que mandó a construir para quemar inmediatamente los cadáveres que salían de las mortales duchas de Zyklon B. En 1944, Rudolf llevó adelante una enorme operación que llevaría su propio nombre, la Operación Höss. En ella se deportaron hacia Auschwitz 450.000 judíos húngaros, la mitad de la población judía de ese país. La misión fue realmente brutal y durante ese año las cámaras de gas mataban unas 10.000 personas por día. Los hornos para cadáveres estaban encendidos las 24 horas y sus enormes columnas de humo se podían ver a kilómetros de distancia. La eficiente industria asesina que había instalado Höss en el campo ya no era suficiente, y para poder llevar adelante el genocidio debieron implementarse fusilamientos masivos en pozos lindantes a los campos de concentración. Finalmente, en 1945 y con Alemania siendo asediada por los aliados, Rudolf Höss abandonó su puesto de las SS vinculado a los campos de concentración y logró evitar la captura disfrazándose con un uniforme de la Kriegsmarine. Pero luego de que los aliados entraran a Auschwitz y descubrieran el horror que allí se llevó a cabo y la relación de Höss con todo ello, comenzó una cacería que llevó a la captura de la mujer del comandante, Hedwig. La esposa de Höss, bajo amenaza de perder a toda su familia, traicionó a su marido y confesó que estaba escondido en una granja cerca de Flensburg. El 11 de marzo de 1946, Rudolf Höss, el animal de Auschwitz, fue capturado. Si bien Höss negó durante mucho tiempo su participación en el Holocausto, fue durante los juicios de Nuremberg que finalmente aceptó su rol como partícipe indispensable del genocidio del pueblo judío. Tras mucho tiempo de evitar declaraciones, Höss dijo: «Yo mandé en Auschwitz del 1 de mayo de 1940 hasta el 1 de diciembre de 1943 y calculo que al menos 2.500.000 personas fueron asesinadas y desechadas allí por gases y quemaduras. Al menos 500.000 más murieron de hambre y enfermedades, lo que hace un total de 3 millones de muertos. El número representa alrededor del 70 u 80% de todas las personas que fueron enviadas a Auschwitz como prisioneros. Los niños muy pequeños incapaces de trabajar fueron asesinados por principio ético». El orgullo con el que el siniestro personaje dijo estas palabras causó que los guardias lo golpearan luego de los interrogatorios. En noviembre de 1947, Rudolf Höss fue sentenciado a muerte mediante la horca junto a otros 20 oficiales nazis.
El hombre que organizara la muerte calculada y que llevara adelante el sueño más sanguinario de Adolf Hitler, murió colgado por el cuello, mirando a la cara a los sobrevivientes que no había podido asesinar. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, las fuerzas aliadas fueron descubriendo los verdaderos horrores llevados a cabo por el Tercer Reich. Cada campo liberado era un escenario de enfermedad y muerte en una escala inimaginable. Los pocos prisioneros que sobrevivieron describieron los tratos infrahumanos que recibieron de parte de los guardias, en particular de una mujer que era temida por su pasión por las golpizas y la tortura, Elisabeth Falkenrath. Desde sus inicios como celadora a su ascenso a superintendenta, sostenido a base de palizas a ancianos y niños, su carrera se encuentra entre las más infames del Tercer Reich. Es comprensible que su destino final haya sido igual de brutal. En este video de Historia Militar vamos a conocer su vida y los sanguinarios crímenes por los que Elisabeth Falkenrath encontró la muerte por ejecución a la edad de 26 años. Elisabeth Falkenrath nació en 1919 en el seno de una familia humilde y trabajadora con numerosos hermanos y hermanas. Al terminar la escuela, Falkenrath se desempeñó como niñera y cocinera hasta el año 1938. Poco antes del inicio de la Segunda Guerra, la joven encontró inspiración en las palabras del líder nazi Adolf Hitler, por lo que se unió a las SS como colaboradora. Su infame carrera comenzó como supervisora en el campo de concentración de Ravensbrück, una instalación exclusivamente destinada a la detención de mujeres. El lugar se encontraba a 90 kilómetros al norte de Berlín y al igual que en Auschwitz se llevaron a cabo experimentos médicos y torturas. En Ravensbrück, Falkenrath fue entrenada para ser una guardiana de primer nivel, controlando que la población de prisioneras estuviera ordenada y que ninguna lograse escapar. Para mantener ese orden, cualquier método era válido: golpizas, humillaciones, torturas psicológicas. El límite era la retorcida imaginación de las SS. No obstante, el trabajo en un campo exclusivamente femenino no era suficiente para Falkenrath y en marzo de 1942 solicitó el traslado al mayor campo de concentración de Europa. Allí, a fuerza de golpizas y torturas, se ganaría su apodo, la Bruja de Auschwitz. Elisabeth Falkenrath inició su nueva etapa vigilando el taller de labores de Auschwitz, pero al poco tiempo cayó enferma con tifus, lo que la tuvo en cama durante una larga temporada. Al regresar a su labor, retomó su trabajo en la sección de Birkenau, la porción del complejo destinada al exterminio masivo de personas. Uno de los roles de Falkenrath era participar del proceso de selección inicial, es decir, determinar si los prisioneros nuevos eran adecuados para el trabajo forzado o si debían ser eliminados de inmediato. Falkenrath continuó en Birkenau hasta 1944, cuando fue transferida nuevamente al área de concentración de Auschwitz, particularmente al sector de prisioneras femeninas. Allí se transformó en la principal guardiana y obtuvo el título de superintendente de la cárcel de mujeres, volviendo a ejercer la mano dura que la caracterizó al inicio de su carrera. Las sobrevivientes de Auschwitz declararon que Falkenrath tenía como costumbre darles brutales palizas y abofetearlas sin motivo alguno. Hay al menos 80 testimonios en los que Falkenrath golpeó a una prisionera hasta dejarla inconsciente. Una de las sobrevivientes tuvo que pasar 3 semanas en el hospital luego de recibir patadas en la cabeza. Aunque esto no era todo, la reacción de las víctimas podía valerles un ticket de ida a la cámara de gas. Una mirada desafiante era suficiente para que Falkenrath firmase la ejecución inmediata de la prisionera. Abundan las historias de la brutalidad de Falkenrath para con las personas más indefensas. Ancianas y niñas se encontraban entre las víctimas preferidas de la guardiana. En una ocasión empujó por las escaleras del taller a una mujer de edad avanzada que murió de inmediato al golpear su cabeza con el suelo. Otra historia que heló la sangre de los aliados fue la de una niña que fue capturada robando vegetales.
Folkenrath la obligó a extender sus brazos, sosteniendo los bienes robados hasta que los músculos de la niña se rindieron. Folkenrath la dejó inconsciente de un golpe en la cabeza y ordenó que no se le brindara ayuda. El cuerpo de la niña permaneció a la intemperie con una seria contusión cerebral hasta que recuperó la conciencia. Helena Herkovits, una de las pocas sobrevivientes de Auschwitz, relató cómo Folkenrath la golpeó con una porra hasta dejarla inconsciente. Una vez que Herkovits despertó, fue enviada de inmediato a una celda donde se la alimentaba con pan y agua cada 3 días. Sin embargo, eso no era suficiente para Folkenrath. Herkovits, que a duras penas era capaz de sostenerse en pie, fue enviada a trabajar en los baños del campo, donde contrajo tifus y por poco no murió de dicha enfermedad. Pese a todas las penurias vividas, Herkovits logró sobrevivir, y fue gracias a testimonios como el suyo que se supo toda la verdad sobre la brutalidad de Elisabeth Folkenrath. Pero como todo imperio, la Alemania nazi también tendría una etapa de decadencia. Una vez que Auschwitz cayó en manos aliadas, Folkenrath huyó hacia el campo de Bergen-Belsen, un centro de concentración ubicado en la Baja Sajonia, cerca de las ciudades de Bergen y Belsen, como lo indica su nombre. Allí trabajó como supervisora de las celadoras, pero el estado del lugar era deplorable. Las enfermedades y la falta de alimentos provocaban una cantidad masiva de muertes diarias. Si bien no se trataba puntualmente de un campo de exterminio, la cantidad de víctimas que murieron en Bergen-Belsen sitúan al lugar como uno de los más infames del Tercer Reich. La estancia de Folkenrath no duró demasiado. El campo fue liberado por las fuerzas aliadas el 15 de abril de 1945 por parte de la 11ª División Armada del Reino Unido. Los soldados descubrieron 60.000 prisioneros, la mayoría en un pésimo estado de salud, delgados como esqueletos y al borde de la muerte. Pero lo más horrendo estaba en las inmediaciones, en la forma de fosas abiertas con más de 13.000 cuerpos sin enterrar, descomponiéndose al aire libre. Elisabeth Folkenrath se encontraba entre los guardias que fueron detenidos por el ejército británico durante la liberación de Bergen-Belsen. El primer castigo recibido por la mujer fue trabajar junto a sus compañeros de las SS en el entierro masivo de los cadáveres que ellos mismos habían generado. Fue un trabajo duro y desagradable, pero era lo mínimo que podían hacer por esas miles de personas a las que les arrebataron la vida. Los testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración y exterminio fueron suficientes para asegurarle a Elisabeth Folkenrath un asiento en el juicio de Bergen-Belsen, el cual comenzó el 17 de septiembre de 1945 en la corte de Lüneburg, ubicada en la Baja Sajonia. La justicia británica llevó a juicio a un total de 45 antiguos efectivos de las SS que desempeñaron un papel fundamental en la detención, tortura y eliminación de personas en Bergen-Belsen. Folkenrath se declaró inocente, como muchas otras mujeres de las SS. Ella argumentó que su rol fue secundario, que desconocía las tácticas de eliminación y que las historias sobre su brutalidad y las golpizas propinadas a las prisioneras eran una exageración. Pero la evidencia era abrumadora. Había cientos de relatos que coinciden en una cosa. Folkenrath amaba la violencia y le encantaba ejercer su poder por sobre los prisioneros. No había nada de inocente en su rol y era imposible que no estuviese al tanto de los métodos de gaseamiento, más aún habiendo participado en el proceso de selección en Auschwitz. Fue por esto que fue sentenciada a muerte por sus crímenes. El 13 de diciembre de 1945, Elisabeth Folkenrath fue escoltada desde su celda al patio de la prisión Hamlin, donde la esperaba su verdugo, Albert Pierrepoint. El método escogido fue la horca, un final mucho más digno y humano que el que Folkenrath le brindó a sus cientos de víctimas. Ella fue la primera de las mujeres en ser ejecutada. A las 9:34 de la mañana se colocó en la tarima especialmente diseñada. La trampilla se abrió y al cabo de unos segundos, la infame mujer colgaba sin vida ante los ojos de sus antiguas compañeras y de los oficiales británicos. Tenía tan solo 26 años, pero en esa corta vida logró ejercer una brutalidad imborrable.
Ya a finales de 1944 era evidente que la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su cierre y que era cuestión de tiempo para que Alemania cayera ante las fuerzas aliadas. El horror parecía quedar atrás para la humanidad, o al menos eso se esperaba. A medida que los aliados avanzaban en territorio alemán, fueron encontrando instalaciones destinadas al exterminio masivo de prisioneros. En los campos liberados se encontraron millones de muertos y cientos de miles de sobrevivientes que se asemejaban más a esqueletos que a humanos. Entre los perpetradores más sádicos de ese holocausto se encontraba Otto Moll. Tal vez su nombre no sea tan conocido como el de Goebbels o Mengele, pero las atrocidades que cometió en Auschwitz, Birkenau y Dachau lo sientan en la misma mesa infame. En esta nueva entrega de Historia Militar vamos a conocer sus crímenes, su juicio y su ejecución. Otto Moll nació el 4 de marzo de 1915 en el entonces Imperio Alemán. Al criarse en una región devastada luego de la Primera Guerra Mundial, es comprensible que las ideas extremistas hayan encontrado terreno fértil en su mente. En 1933, cuando Moll tenía 17 años, Adolf Hitler fue elegido canciller de Alemania. De ahí en más, el ascenso político del Führer fue arrasador, calando hondo en la vida de todos los alemanes como ídolo, líder e ideólogo. 3 años después, Otto Moll ingresó a las SS, una de las unidades especiales más respetadas y poderosas del Reich. Antes de manejar los crematorios nazis, los intereses de Moll se centraban en la música, por lo que formó parte de la banda oficial de la SS, hasta que un accidente vehicular cambió su vida para siempre. Moll perdió un ojo, se fracturó el cráneo y sufrió severo daño cerebral. La recuperación en el hospital de Bernau fue larga y dolorosa. Una vez completada su recuperación, entre 1938 y 1941, Moll fue asignado al campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado al norte de Berlín. Allí había prisioneros judíos, polacos, soviéticos, rumanos y de cualquier origen étnico que fuera contra las creencias racistas del Reich. En ese campo, Moll estaba a la cabeza de la sección de jardinería y servía de mano derecha de Rudolf Hess, quien era un oficial de alto rango y uno de los principales ideólogos de la transformación de los campos de trabajo forzado en campos de exterminio. Debido a su mano de hierro para tratar con los reos, en 1941 Rudolf Hess fue enviado a trabajar en el campo más importante del Tercer Reich, Auschwitz, el cual para entonces ya se encontraba en proceso de expansión con la instalación de Birkenau, la segunda ala del complejo de exterminio. Hess llevó consigo a su mano derecha Otto Moll y a su familia, compuesta por su segunda esposa y sus 2 hijas. Muchos prisioneros de Auschwitz describen a Otto Moll como el peor de todos los oficiales nazis que trabajaron en el infame campo de exterminio. Su sadismo era excepcional y como tenía un ojo de vidrio producto de un accidente automovilístico, se ganó el apodo de Cíclope. En Auschwitz, Moll comenzó supervisando el comando de agricultura, pero en junio de 1942 quedó a cargo de una sección del campo destinada al castigo y ejecución de los prisioneros que habían cometido algún tipo de infracción. La falta podía ir de lo más mínimo, como demorar demasiado en un trabajo, hasta intentos de escape. Esta sección se encontraba en el bloque 11 del campo, y la estadía allí era infernal. Los prisioneros que no eran ejecutados recibían un trato incluso peor que el resto, con trabajos más arduos y condiciones de vida inhumanas. En muchos sentidos, Moll fue un adelantado a la crueldad del Tercer Reich. Incluso antes que la propagación de la infame solución final, Moll ya acostumbraba a ejecutar de forma masiva a los prisioneros para luego enviarlos al crematorio de Auschwitz.
Con la expansión de Birkenau se instalaron salas crematorias de mayor tamaño, que permitían eliminar a más de 1000 personas por día. Moll también desarrolló un sistema especial de fosas donde se podían cremar cientos de personas en simultáneo. Los propios prisioneros estaban a cargo de recoger la grasa humana del sistema de tuberías para evitar que éste se tape. De acuerdo con la obra del historiador Jeremy Dixon, a Otto Moll se le atribuyen algunos de los crímenes más brutales del Holocausto. En una ocasión, Moll colocó mujeres desnudas en fila frente a piras donde se quemaban cuerpos de prisioneros muertos. Luego les disparó en el abdomen para que cayeran sobre las llamas aún vivas y que su cuerpo se consumiera. También eran duros sus castigos sobre los prisioneros Sonderkommando, es decir, los judíos que colaboraban con las operaciones de los campos, los cuales tenían unos pocos derechos más que el resto. En una ocasión descubrió a uno de ellos con un anillo de oro, lo roció con gasolina y lo quemó vivo. Luego colgó de las manos a otro prisionero acusado de robo y disparó a sus extremidades hasta que éstas se desprendieron del cuerpo. En otra ocasión, un grupo de judíos era transportado en un camión cuando, a causa de un movimiento brusco, un niño de 3 años cayó del vehículo. Otto Moll, quien escoltaba el viaje, tomó al niño de las piernas y estrelló su cabeza contra una de las paredes del campo, matándolo de inmediato. Moll tomó el cuerpo sin vida del niño y lo arrojó a su madre, aún en el camión de transporte. Con frecuencia los historiadores han relacionado la brutalidad casi animal de Moll con sus problemas mentales. Es posible que el accidente dejase secuelas enormes en el cerebro del oficial nazi, aunque eso no excusa la cantidad de crímenes cometidos. Por sus actividades en Auschwitz, en abril de 1943, Moll fue condecorado con la Cruz al Mérito en la Guerra. Solo 3 oficiales de dicho campo recibieron esa distinción, lo que da una idea de la importancia de Moll en el exterminio de cientos de miles de personas. Una de las atrocidades más conocidas de Moll ocurrió el 18 de diciembre de 1943, cuando un grupo de prisioneros volvía de las minas de Brest-Jaskowitz y uno de los detenidos escapó de la sección de trabajo que pertenecía a Auschwitz III. Después, cuando todos los prisioneros regresaron, Moll, que era el comandante del campo, les ordenó formar en el área del patio del campo. Sin juicio ni investigación, escogió a algunos de ellos y les disparó personalmente frente a las demás columnas de prisioneros, dejando los cuerpos de los detenidos en el sitio hasta el siguiente día. En enero de 1945, a medida que el Ejército Rojo se aproximaba a Auschwitz, los oficiales de la SS intentaban evacuar la instalación transportando a miles de prisioneros hacia otros puestos seguros. Los reos marchaban descalzos, sufriendo el frío y el hambre en lo que se conoció como Marchas de la Muerte. Moll dirigió una de estas procesiones y en febrero de 1945 llegó a uno de los campos satélite de Dachau. Su estancia allí duró hasta abril del mismo año, cuando tuvo que huir hasta el campo central de Dachau, fusilando a cientos de prisioneros soviéticos en el proceso. Otto Moll fue arrestado el 29 de abril de 1945, cuando el ejército estadounidense liberó el campo de Dachau. En noviembre de ese mismo año fue llevado ante la justicia, en lo que se conoció como Juicios de Dachau, los cuales fueron realizados en las mismas instalaciones donde funcionó esa fábrica de muerte. El 13 de diciembre de 1945, Moll fue encontrado culpable de decenas de crímenes contra la humanidad, por lo que fue condenado a morir en la horca. Sorprendentemente, solo se tuvieron en cuenta sus crímenes perpetrados en Dachau, ya que los cometidos en Auschwitz fueron revelados con el tiempo. Finalmente, el 28 de mayo de 1946, uno de los peores criminales nazis de la historia pagó parcialmente por sus horrores. Así llegamos al final de este video.
Para continuar conociendo hechos importantes de la historia mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.